Bueno, voy a continuar. Vamos a ver ahora el sueño humor. Ahora estoy en modo darks porque no tengo mucha luz. Estoy grabando ya un poco tarde, entonces el modo oscuro como que mejora un poco el blanco y negro. Bueno, entonces, el sueño humor, como les decía, también se le llama sueño paradójico y es bien interesante porque según lo que se ha estudiado, es el momento de la consolidación de las memorias. Es cuando el cerebro aprovecha para organizar toda la información que estuvimos almacenando durante el día para relacionarla con toda la información que ya teníamos previamente guardada, relacionarla, generar vías, generar como caminos, y eso hace que la información se consolide. Para que podamos consolidar la información nueva, los recuerdos nuevos, es muy importante relacionarnos con otras cosas que ya teníamos, que es una de las bases de lo que se conoce en educación como el aprendizaje significativo, que seguramente se los van a contar en algún momento en la carrera. Los que se vayan a educativa seguramente lo van a ver un montón. El aprendizaje significativo tiene que ver con hacer relaciones entre lo que vas aprendiendo nuevo con cosas que ya tenías previas, ¿no? Con cosas antiguas y pues darle como relaciones emocionales. Y eso es lo que hace justamente el cerebro durante el sueño humor, eso es lo que está haciendo. Se sabe que cuando despiertan a alguien que está en sueño humor, cuando se están moviendo los ojos, entonces la gente se va a despertar y va a decir que estaba soñando, ¿no? Va a decir, ay, me despertaste en medio de un sueño. Es casi el 90% de las veces, ¿no? Algunas veces no, pues no le vas a atinar siempre, pero la mayoría de las veces sí. En cambio, si despiertas a alguien que estaba en sueño de ondas lentas, va a ser muy poco frecuente que tenga una ensoñación. También hay ensoñaciones de sueño en humor, pero son como menos vívidas, ¿no? Son como menos visuales, son más bien emociones, no son como la estructura y la historia, que la verdad es que las historias de los sueños son muy locas, pero no hay como una historia, ¿no? Hay como nada más sensaciones en fase de ondas lentas, porque lo que se reporta en fase de ondas lentas son activaciones del sistema límbico, pero sin que haya actividad de la corteza, de modo tal que pues lo que la gente experimenta son emociones, pero no una historia. Los sueños de fase MOR son vívidos, son organizados, pueden ser muy vívidos dependiendo de la fase de la noche, por ejemplo, y van incorporando experiencias del día, pero poco a poco durante la noche, o sea, si vas despertando a la gente, porque hay experimentos que se han hecho, ¿eh? Hay investigadores que así tienen a la gente ahí dormida en su laboratorio, que es bastante complicado porque uno no se duerme la primera noche, y los despiertan así cada vez que los ojos empiezan, los dejan que estén un rato con sueño humor y los despiertan y les preguntan por sus sueños. O sea, al parecer, los primeros sueños de la noche, los primeros 2 sueños de la noche, tienden a ser más de eventos diurnos, de lo que acaba de ocurrir en el día, y los últimos tienden a ser más extraños, ¿no? Más conectados con cosas de la vida de la persona. O sea, como que el cerebro va conectando cada vez más con cosas antiguas, ¿no? Y los sueños de la fase de humor, pues tienden a ser más bien emocionales, ¿no? Las pesadillas estas con historia y todo, son típicas de humor, y los terrores nocturnos en los cuales la gente se despierta con mucho miedo, a veces sudando, con la frecuencia cardíaca muy alta, muy asustados sin saber qué pasó, esos son típicos de sueño de ondas lentas. Y son, como les decía, una activación del sistema límbico que puede haber sido porque estabas muy estresado, porque has tenido periodos muy complicados, o porque pues has tenido el sistema límbico muy activo, como en situaciones traumáticas, ¿no? Emocionalmente traumáticas. Entonces, pues el sistema límbico empieza a activarse solo en respuesta a lo que has vivido durante el día. Y eso es típico de sueño de ondas lentas, por eso no se reporta un sueño, ¿no? ¿Qué estaba soñando? No sé, solamente sentí mucho miedo. Por eso son terrores nocturnos, no pesadillas, que es la diferencia. Hay algunas personas que durante los 70s estuvo muy de moda esto de que las cintas de audio para ponerlas a la gente cuando estaba dormida para que aprendieran cosas. De hecho, hay un capítulo de esta serie emblemática de los 90s, Friends, en el cual uno de los personajes, Chandler, escucha una cassette en la noche para dejar de fumar. Eso estuvo muy popular y se supone que la gente decía que aprendías en sueños, ¿no? Se sabe que sí hay cosas, de hecho yo estuve siguiendo unos investigadores que reportaban que los bebés podían aprender ciertas cosas del lenguaje en sueños, pero no hay mucho, ¿eh? En realidad no se ha hecho tanto. Parece ser que lo que se puede llegar a aprender
son algunos patrones sencillos, por ejemplo, sonidos del lenguaje que se repitan mucho durante la noche, entonces puedes aprender como ciertas cosas de los sonidos de otra lengua, pero aprender como tal, por ejemplo, si graban no sé, la clase y la ponen cuando están dormidos, difícilmente se la van a aprender, ¿no? Parece ser que algunas cosas en fase 2, en fase de sueño fase 2, se recuerdan un poco, se almacenan, pero no funciona así como pensaban, ¿no? No es de que pones un cassette en la noche y entonces te aprendes de todo y te aprendes todo y al día siguiente ya te pasa el examen sin problemas. No funciona así, tristemente. Voy a investigar más, hace mucho tiempo que no sigo a esos investigadores. Yo leía antes los trabajos de estos investigadores que estuvieron haciendo estos experimentos durante el sueño. Voy a verificar si ya lograron hacer algo más. Lo que sí se ha logrado hacer, no se los puse acá, pero lo que sí se ha logrado hacer es registrar la corteza visual de una persona que está dormida y soñando y reconstruir lo que está viendo. Ya es muy loco. Pero eso sí se ha logrado hacer. Los japoneses han logrado hacer eso y es muy interesante. A ver si encuentro un video y se los pongo luego. Bueno, ¿por qué olvidamos los sueños? ¿No? La mayor parte de los sueños los olvidamos, solamente los recordamos si te despiertan durante el sueño o justo después, ¿no? Cuando acá estás pasando a fase 2 otra vez. En ese momento, pues sí te puedes acordar, pero acordarte de todos tus sueños de la noche es muy difícil. Algunos investigadores piensan que puede ser beneficioso porque sería muchísima información estarte acordando de todos tus sueños y podría llegar a un momento en el cual el cerebro no ubique qué fue sueño y qué no fue sueño. Esa es una teoría, ¿no? Y una de las funciones del sueño de ondas lentas, al parecer, es como borrar, ¿no?, el sueño previo. Entonces, eso es como lo natural, fisiológicamente natural, olvidarte de la mayoría de tus sueños. Entonces, a los que les dijeron que si no soñaban era porque estaban reprimidos, pues en realidad soñamos todo el tiempo, todas las noches soñamos. Si no soñaran, o sea, si no tuvieran sueño amor y no tuvieran ensoñaciones, tendrían alucinaciones en el día, ¿no? Se sentirían bastante mal y no tendrían una buena memoria. Entonces, lo más probable es que sueñen todas las noches y bastante, pero no necesariamente te vas a acordar, ¿no? Solamente te acordarás de los sueños si te despertaste muy cerca del sueño. Y es normal, no pasa nada, no es patológico. Lo patológico es no tener sueño REM o sueño amor. Eso sí puede ser un problema y habría que revisar qué está pasando, pero pues se darían cuenta, ¿no? Porque tendrían un montón de problemas de sueño y un montón de problemas de memoria, además. ¿Por qué de memoria? Porque se sabe que el sueño mejora el aprendizaje. De hecho, no sé si les ha pasado alguna vez, pero cuando uno está empezando a aprender algo nuevo, una de las cosas que pasa es que tienes muchos más sueños y como que tienes la sensación de que soñaste más. Y sí, soñaste más y lo más probable es que si te despiertas, si estuvieras soñando, tienes como más chance además de acordarte de tus sueños. Eso pasa durante un incremento de un periodo de aprendizaje, un periodo de incremento de aprendizaje. Tenemos un incremento de sueño amor. Suele ocurrir, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si se van de viaje, bueno, ahorita no podemos porque estamos en la pandemia, pero cuando alguien se va de viaje, me ha pasado, ¿no? Que cuando he viajado, he estado en otro lugar mucho tiempo, sueño muchísimo y sueño muchas cosas de todo lo nuevo que voy viendo. Y eso es algo que ocurre un montón, ¿no? Cuando tenemos en la fase de aprendizaje más intenso, tenemos mucho más sueño amor. Si lo interrumpes después de un periodo de aprendizaje, es así, ¿cómo se interrumpe? Otra vez, los investigadores malignos duermen a los participantes en su laboratorio y cuando ven que están haciendo sueño amor, los despiertan. Y no los dejan que lleguen a sueño amor, los despiertan cada vez. Si le hacen eso a una persona, su consolidación de memorias se va pues, a modificar, se va a alterar, se va a retrasar o no se va a lograr nunca. Entonces, pues no es buena idea. Esto lo han hecho como experimento para ver qué pasa, pero ahora sabemos que pues no es buena idea, ¿no? Por eso algunos medicamentos que producen sueño sin sueño amor, pues no son tan recomendables porque van a empezar a producir problemas de memoria. Entonces, vamos a empezar a tener problemas de memoria cuando estés despierto. ¿Quién es el responsable de esto? Parece que es el hipocampo. Hay un montón de estudios acerca de lo que hace el hipocampo cuando estamos en sueño amor. Y parece que lo que hace es como replicar los mismos patrones o las mismas conexiones neuronales de cuando estabas despierto. Este es un estudio, antes eso lo estudié un montón cuando estaba en la maestría, pero ya no me acuerdo de todo, mala memoria.
Pero algo que se ha estudiado un montón es la respuesta del hipocampo en sueño, bueno, en ratones, funciona más o menos como en humanos. El hipocampo de los ratones es muy parecido al de los humanos. Y lo que se sabe es que, por ejemplo, cuando le ponen una tarea de aprendizaje a un ratoncito, en este caso este es un experimento, sí, es un clásico, este es de los 90s, lo estaban poniendo a que aprendiera un laberinto, entonces el ratoncito estaba, pues, estas son las conexiones de su hipocampo, cada uno de los puntitos son neuronas del hipocampo y las rayitas naranjas son conexiones entre las neuronas. Entonces estas redes de conexiones las pudieron mapear en el cerebro del ratoncito, le ponían unos electrodos. Y lo que vieron fue que cuando el ratón estaba dormido, estas mismas conexiones se activaban, las mismitas, miren, las mismitas. Entonces, esto significa, o los investigadores lo interpretaron como que, pues, el hipocampo vuelve a activar las mismas conexiones durante el sueño que en el momento del aprendizaje, es el momento del aprendizaje, lo que significa que, pues, está reactivándolas y de ese modo las almacena, ¿no? Esto se le llama reactivación de trazas de memoria durante el sueño. Y eso es algo que se sabe que hacen los hipocampos de todos los mamíferos, no solamente de los ratones. Entonces, bueno, por eso es importante el sueño y en particular el sueño REM. Entonces, esta onda de no dormir para estudiar toda la noche no es para nada buena idea porque lo que va a ocurrir es que, pues, a lo mejor te vas a ir a la escuela y vas a tener el examen, o bueno, te vas a conectar y vas a hacer el examen y te va a ir bien en el examen, pero todo eso que estudiaste después no te lo vas a saber, se te va a olvidar porque no tuviste una noche de sueño. Entonces es bien importante tener la noche de sueño después de que estudiaste y antes de volver a ejecutar esa tarea, ¿no? Si no, pues haces el examen, no vuelves a apelar ese conocimiento y se te va, ¿no? Va a ser mucho más difícil que se consolide. Entonces, es más fácil que te acuerdes de las cosas si las aprendiste, por ejemplo, en una tarde, un día, mediodía, una tarde, y luego al día siguiente te las preguntan después de una noche de sueño, a que si te las muestran en la mañana y te las preguntan en la noche. Suena raro, pero así es. La noche de sueño es bien importante para que se consoliden las memorias. No solamente para que te acuerdes en el ahorita, aquí y ahora, sino para que se queden para el futuro. Por eso el sueño es bien importante. Y bueno, otra cosa que pasa durante el sueño es que se liberan hormonas importantes como la hormona de crecimiento. Ustedes a lo mejor todavía tienen liberación de hormona de crecimiento. Yo me acuerdo que todavía crecía a los 18 años. Todavía a los 18, sobre todo las mujeres, todavía liberan hormona de crecimiento, todavía crecen un poquito. Los hombres, sí, los hombres también, los hombres bastante más todavía. Por lo cual es muy importante, ¿no?, el sueño. Los papás luego le dicen a los niños, tienes que dormir porque si no, no vas a crecer. Y eso es verdad. El principal aumento de hormona de crecimiento es durante el sueño. Y parece ser que principalmente en sueño de fase 3 y 4, las más lentas. También hay incrementos de testosterona durante el sueño, en la pubertad, lo cual tiene como resultado en los varones pues, las erecciones nocturnas famosas. Y en las mujeres también hay turgencia de los órganos genitales. Y pues, como sabíamos, la melatonina, que es esta hormona que nos permite que tengamos pues, una mejor calidad de sueño, que también tiene un ciclo circadiano y que parece ser que se almacena durante la vigilia para que durante la noche pues, nos dé sueño. Bueno, ¿cuál es el mecanismo neural del sueño? ¿Por qué nos dormimos? ¿Qué es lo que hace que nos durmamos? Al parecer, lo que hace que nos durmamos es una red de neuronas que sube por el tallo y que llega a toda la corteza, que es la formación reticular, que ya habíamos visto que sube por el tallo. Por ejemplo, en experimentos con animales que tienen lesiones, lo que se ha visto es que si tienen una lesión que desconecta la formación reticular del tallo a la corteza, se la pasan dormidos. O sea, su actividad eléctrica de su corteza es de sueño todo el tiempo. En cambio, si la desconexión o la lesión permite que se comunique la corteza con el tallo, entonces estos animales sí tienen patrones normales de vigilia y de sueño. O sea, se pueden despertar y dormir sin problema, pero si la lesión está acá, o sea, si no permites que se comunique la formación reticular con la corteza, no se despierta el animal nunca. Entonces, por lo tanto, durante el sueño lo que ocurre es que no hay
información, no hay como este mecanismo de despertar, es como una señal de despertar que nos da la formación reticular y que pues nos permite despertarnos, ¿no? Ya se acabó el periodo de sueño, despiértate. Hay personas que tienen de manera genética esta como lesión, que no es una lesión como tal, sino es una deficiencia, la cual no les permite, o sea, sí tienen su mecanismo de, su señal de dormirse, entonces a la noche les da sueño y se duermen, pero no tienen el mecanismo de despertarse. Entonces a una persona que tiene ese problema se puede seguir dormida 3 días, porque no tiene el mecanismo de despertar. La tienen que despertar, o tiene que poner una alarma muy fuerte, o tiene que ir alguien a despertarla porque no se despierta sola. Entonces parece ser que el mecanismo de despertar también es bien importante y viene del tallo. El tallo es el que va a terminar por activar la corteza. Que bueno, en el tallo están algunas neuronas bien importantes que producen neurotransmisores. Bueno, la formación reticular entonces son un montón de neuronas que suben por el tallo y se conectan con la corteza. Y si le estimulas esta formación reticular, se despierta, por ejemplo, un animal dormido, si le metes un electrodo, que a los humanos es un poco difícil hacer eso. Pero si metes un electrodo en la formación reticular de otro mamífero y la activas, y está dormido el animalito, se va a despertar, ¿no? Si se lesiona, entonces pues el organismo puede entrar en sueño permanente. Y esto es por lo cual se piensa que la formación reticular es la que activa la corteza, es la que le dice a la corteza, actívate, despiértate. Bueno, como ya habíamos visto, el sueño se pensaba que tenía muchísimas funciones, hasta recientemente se descubrió esta del sistema linfático que nos permite limpiar de tóxicos y nos permite, por lo tanto, limpiar de la proteína beta amiloide que puede producir Alzheimer en la edad adulta. Pero tiene otras funciones que estas ya eran como conocidas. Una de ellas es que conserva energía porque se disminuye la tensión muscular, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, etc. Y por lo tanto nuestro metabolismo disminuye y esto nos permite que la energía que tenemos pues se conserve. O sea, la energía, no la energía mística y mágica, sino la ATP, que es la energía que nosotros tenemos. Algunos investigadores piensan que ayuda a evitar los depredadores porque un animal dormido está inmóvil y esto hace que sea menos fácil para un depredador encontrar. ¿Qué es lo que pasa con los ratones, no? Que otra vez los ratones que andan por ahí en las casas de los humanos, que están dormidos en el día y están escondidos, es más difícil para nosotros, que somos los depredadores, pues, encontrarlos. Entonces la inmovilidad puede ser una ventaja, a pesar de que nos hace tan vulnerables, puede llegar a ser una ventaja. Algunos piensan que el sueño MOR fue como una ventaja evolutiva, una adaptación para ser como una especie de centinela de la vigilia, porque en sueño MOR nuestra corteza está como despierta. Y si bien no te despiertas tan fácil, no es tan difícil despertarte. O sea, el sueño MOR es un poco más fácil despertarte. Los estímulos durante el sueño MOR se meten a tu sueño, eso sí es verdad. No sé si les ha pasado alguna vez que, no sé, pones la alarma con música para que te despierte y en lugar de despertarte, la música entra a tu sueño y entonces sueñas con esa música y tampoco te despiertas. Bueno, también eso pasa. Entonces, el sueño MOR no es muy buen centinela de la vigilia, tampoco te permite despertarte tan fácil. Y bueno, ayuda en el procesamiento de información, como ya habíamos visto, porque clasifica las memorias y las relaciona con las memorias antiguas y las guarda. Y además recupera el cuerpo fatigado. Se sabe que las lesiones en el cuerpo, los músculos, por ejemplo, se van a recuperar durante la noche. De hecho, es como bien sabido, ¿no? Si les tuvieron una lesión, les duele algo, una noche de sueño es reparadora y muy probablemente al día siguiente se sientan bastante mejor, si fue algo como leve, si tuvieron una lesión leve. Esto también tiene que ver con las hormonas que, sobre todo la hormona de crecimiento, que es como la que más repara los cuerpos. Mientras más viejos seamos, pues menos hormona de crecimiento tenemos y menos funcionales y pues menos reparación tenemos. Bueno, algo que se sabe es que el ejercicio hace que te duermas más pronto. Entonces, hacer ejercicio es buena idea si has tenido problemas de insomnio. Y se piensa que las neuronas, como tienen un metabolismo muy alto, antes no se sabía si se beneficiaban o no, ahora se sabe que sí. Esto por ejemplo, es mi diapositiva clásica. Añadí las del sistema linfático, porque antes no se sabía.
O sea, antes no se sabía si las neuronas realmente se beneficiaban con el sueño o no. Algunos investigadores pensaban que no se beneficiaban, entonces que el sueño realmente pues, no era necesario para el cerebro. Ahora se sabe que sí, que se benefician porque durante el sueño se eliminan los tóxicos o se disminuyen los tóxicos que pueden llevar a una enfermedad neurodegenerativa y entorpecer nuestro funcionamiento cognitivo. Bueno, hay muchísimos trastornos del sueño, se dividen hay muchas clasificaciones, una de las más básicas es la división entre las disomnias y las parasomnias. Las disomnias son todas las alteraciones que tienen que ver con iniciar el sueño o mantenerlo, como por ejemplo el insomnio, ¿no? Que son de las más graves, o estarse despertando durante la noche. O bien también la somnolencia diurna. Si tienes problemas de sueño, pues muy probablemente vas a estar como medio dormido todo el día. Y las otras, que son las que son súper raras, que son las disomnias, que son las alteraciones que se presentan cuando estás dormido. Las parasomnias. Las parasomnias son todas estas de las que me platicaban, ¿no? Que si el sonambulismo, las pesadillas, que la parálisis del sueño, esas son parasomnias. Porque ocurren cuando estás dormido. El trastorno de las piernas inquietas, que les decía que la gente mueve las piernas muchísimo. Esas son parasomnias. Y disomnias son de quedarte dormido o de mantenerte dormido. Hay otras clasificaciones también. Por ejemplo, ahí están los trastornos del despertar, que hay personas que se despiertan muy confundidos. La mayoría nos despertamos confundidos, pero hay quienes permanecen confundidos, no sé, 2 horas, muy confundidos. Entonces se llama despertar confusional. Y suele ocurrir porque tu corteza pues no se termina de activar y sigue un poco dormida, ¿no? Un par de horas. El sonambulismo se considera también un trastorno del despertar porque no te despiertas, pero te mueves. Los terrores nocturnos, que terminan generalmente en que la gente se despierta. Están los trastornos de la transición, sueño-vigilia, como los trastornos en los que la gente se mueve o cuando hablas. O los calambres nocturnos en las piernas, hay gente que reporta muchos calambres. La mayoría de las parasomnias están relacionadas con el sueño REM, pero hay muchas que no son de sueño REM. Entonces, por ejemplo, las pesadillas y la parálisis del sueño, pues se sabe que están relacionadas con sueño REM. Las pesadillas porque pues, son sueños, son ensoñaciones que dan miedo y que son desagradables, están relacionadas con activación del sistema límbico. Y la parálisis del sueño, pues que es la que ya habíamos platicado, donde el cuerpo se está completamente desconectado y la persona está intentando pasar de fase de sueño REM a otra y no puede. También en esta fase pueden presentarse erecciones relacionadas con trastornos del sueño, que pueden ser dolorosas. Arritmias, hay gente que se pone mal del corazón cuando tiene sueños, cuando tiene ensoñaciones. O trastornos de la conducta, ¿no? Gente que se mueve cuando tiene ensoñaciones y no debería. Otras parasomnias muy conocidas y que pasan mucho pues yo tenía esto, bruxismo nocturno, que es apretar los dientes, tienen mucho que ver con el estrés. Aprietas los dientes y hasta los haces como que los mueves y te puedes pues empezar a... Eso afecta pues los dientes y los músculos todos estos de aquí, pueden lesionarse si tienes bruxismo. Y eso está muy relacionado con el estrés. La enuresis nocturna, que pues es el hacerse pipí en la noche, o otras cosas. Y unas distonias paroxísticas, que es gente que como que tiene movimientos como si se convulsionara, Mario como si se convulsionara durante la noche, cuando está dormido. Entonces, la mayoría de los trastornos del sueño la gente los encuentra como divertidos y no pasa nada, pero hay trastornos del sueño que son pues hasta incapacitantes y que sí hay que ir al médico, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de las piernas inquietas hacen que la gente se despierte y son muy incómodos. O bien el insomnio, que pues es bastante terrible, sobre todo porque pueden llevar a privación de sueño durante mucho tiempo. Y pues eso es muy dañino para la gente. Entonces depende del trastorno del sueño, ¿no? Si hablas dormido no pasa nada, pues, lo más probable es que no reveles tus secretos. Hablar dormido, la gente no suele revelar sus secretos cuando habla dormida, sino más bien habla de cosas como absurdas, que tienen que ver con tu vida, sí, pues igual que los sueños, pero no necesariamente vas a andar revelando tus secretos. Entonces, hablar dormido o al tener pesadillas de vez en cuando, pues generalmente no pasa nada. Pero hay algunos otros, por ejemplo, si eres sonámbulo y en tu sonambulismo abres la puerta y te sales de la casa, podría ser bastante peligroso. Entonces, pues hay que valorar cuál es el trastorno de sueño y si te pone en riesgo tu vida o tu salud
o si es muy incómodo para ti, ¿no? Hay para quien las parálisis del sueño son muy incómodas y pues necesita ir al médico, ¿no? Porque las tiene todo el tiempo. Hay otros trastornos de sueño que también pueden ser muy incómodos. ¿Cómo? Se me acaba de olvidar. Pero, bueno, sí, el ronquido. El ronquido, que no es como tal un trastorno del sueño, se llama, bueno, sí, se llama síndrome de apnea del sueño, pero el problema ahí no es el sueño, sino la respiración. El síndrome de apnea del sueño, que suele estar asociado al ronquido, ocurre cuando dentro del ronquido la persona ronca tan fuerte que se queda sin respirar durante un momento. Entonces está respirando y no respira, no le llega oxígeno. Este puede ser un problema mayor porque durante la noche, si el cerebro de la persona se queda sin oxígeno varias veces, pues en lugar de que el cerebro descanse y se limpie, pues se va a poner peor, va a tener periodos de hipoxia y lo puede dañar. Entonces es importante tratarse, sobre todo con los ronquidos muy fuertes que hacen que la gente se despierte muchas veces, la familia se entera de que la gente ronca y te sientes muy cansado al día siguiente. Si eso pasa, entonces probablemente haya apnea del sueño y haya que tratarse. Yo tuve un estudiante que tenía apnea del sueño, todo el día se sentía mal y estaba muy cansado y tenía mucho sueño, y lo que tenía era apnea del sueño. Lo operaron de la nariz y santo remedio. En realidad no era un problema como tal del sueño, sino era un problema de su sistema respiratorio. Pues bueno, hay otra clasificación que son los trastornos intrínsecos del sueño, extrínsecos, y los trastornos del ritmo circadiano, que ahí sí tienen que ver con el núcleo supraquiasmático. Los trastornos intrínsecos son los trastornos que tienen que ver con el propio sueño, que pueden ser parasomnias o disomnias. Por ejemplo, el insomnio, que hay distintos tipos de insomnio. La narcolepsia, que habíamos visto que es cuando es un trastorno en el que te quedas dormido en el día y pasas a fase 2 automáticamente. La hipersomnia, que es cuando la gente duerme de más. Puede haber hipersomnia idiopática. Idiopático es el término que usan los médicos para decir que no saben por qué. No tienen idea de cuál es la causa. O bien la hipersomnia postraumática. Hay personas que después de un evento traumático emocionalmente duermen mucho. El síndrome de apnea del sueño, los movimientos de piernas, etc. Esos son trastornos intrínsecos del sueño. Pero los trastornos extrínsecos en general están relacionados con cosas que uno hace mal, que es no llevar una higiene del sueño adecuada. Entonces, hay una cosa que se llama higiene del sueño, que no es necesariamente que te bañes antes de dormir, aunque puede ser muy buena idea, sobre todo con agua calientita, te puede relajar bastante. Los trastornos extrínsecos tienen que ver con malas costumbres al dormir. Por ejemplo, tener la computadora en tu cuarto y estar con la laptop en la cama antes de dormirte, o con el celular. Tener luces, por ejemplo, no tener unas no sé, cortinas adecuadas que te impidan el paso de la luz, tener muchos aparatos electrónicos con lucecitas, cenar muy tarde, también eso te puede hacer que tengas problemas de sueño. ¿Qué más? Pues una cama muy incómoda puede ser también. Entonces hay un montón de problemas relacionados con trastornos del sueño que tienen que ver con la mala higiene del sueño. Entonces, lo ideal sería tener una higiene adecuada del sueño en la cual uno dejara de estar con la computadora o con el celular a una hora. Por ejemplo, yo ahorita ya debería de dejar de estar trabajando porque ya se fue la luz. Entonces, en una hora en la que la luz del ambiente ya se acaba, por lo menos, si bien yo sé que es muy difícil, pero por lo menos hacerlo un par de horas antes de que te vayas a dormir, eliminar o limitar el contacto con los celulares o con las pantallas. Limitar tu ingesta de comida, que no cenes muy tarde, que no hagas ejercicio tan tarde, porque hacer ejercicio muy tarde también te puede mantener muy activo y hacer que sea mucho más problemático conciliar el sueño. Bueno, hay un montón de trastornos de higiene del sueño, que la mayoría son por estresores del ambiente, ¿no? Consumir alcohol también, ¿no? A lo mejor una copa de vino tinto para, no sé, para las personas adultas pues, puede caerles bien, pero tomar mucho alcohol tampoco es buena idea porque pues lo que te va a producir es un sueño no natural y pues
te va a terminar produciendo trastornos del sueño, que después no vas a poder dormir sin el fármaco, ¿no? O el alcohol. Y los trastornos que sí tienen que ver con núcleos supraquiasmáticos son los del ritmo circadiano. Estos trastornos tienen que ver con, por ejemplo, cambios de país, ¿no? Si te vas a otro país, a un lugar donde haya otro uso horario, pues vas a tener un montón de problemas porque tú estabas acostumbrado a dormirte una hora y, no sé, por ejemplo, a las 11 de la noche, pero viajas a otro país y en ese país a las 11 de la noche, para ellos son las 6 de la mañana y tienes que despertarte. O sea, a la hora en la que tendrías que despertarte vas a tener un montón de sueño. Y tardas varios días, el ser humano tarda varios días en ajustarse, que se le llama el jet lag famosísimo. Y el jet lag es un enorme problema porque mucha gente como que se pensaba que no había problema y que te ajustabas pronto, pero ahora se sabe que no es así, que el cerebro puede tener como consecuencias a largo plazo por el jet lag, sobre todo la gente que viaja un montón. Por eso les decía yo que no entiendo en las películas de ciencia ficción cómo así, eso nunca lo consideran, ¿no? Si la gente viaja de planeta en planeta y nunca tienen jet lag y todo el tiempo así se bajan y todo bien y no tienen problemas. Viajar en la gente que viaja a otros lugares o que, por ejemplo, los que están orbitando la Tierra en las estaciones espaciales tienen que tener mucho cuidado con sus ciclos, ¿no? Porque se pueden alterar bien fácil, dado que no están sometidos a la misma rotación del planeta. Bueno, otros problemas relacionados con el ciclo de sueño pueden ser cuando fuerzas a tu ciclo de sueño a cambiar, como cuando trabajas en la noche y duermes en el día, que eso pues generalmente afecta el cerebro y el sistema cardiovascular. Y hay unos síndromes en los que realmente la gente tiene un ciclo distinto. O sea, hay gente que de verdad, auténticamente, su ciclo, como que su núcleo supraquiasmático está como retrasado o está como desfasado y entonces son personas que se duermen muy tarde, no les da sueño, se les da sueño mucho más tarde de lo que les da sueño a todas las demás personas y se despiertan mucho después también, o antes, ¿no? Entonces tienen como un desfase del resto de la gente y pues la pasan bastante mal porque tienen que adaptar el horario a pues, el horario del resto de la comunidad y pues se sienten muy mal porque ese no es su ciclo de sueño, ¿no? O sea, no es la hora en la que deberían de estar dormidos. Entonces, pues esos son los trastornos del ritmo circadiano. Bueno, si ustedes tienen más trastornos que se sepan o que hayan tenido, pues pueden comentarlos. Digo, la mayoría no son tan problemáticos, pero hay algunos que sí, ¿no? Sobre todo si tienen que ver con, pues con que no duermas suficiente, con que te estés despertando un montón, con que no llegue oxígeno a tu cerebro o con que tu vida esté en riesgo, ¿no? Si tu salud o tu vida están en riesgo, entonces pues sí, es un trastorno que vale la pena tratarse. Hay cosas que no pasa nada. Bueno, pues muchas gracias por escuchar esta clase y nos vemos pronto.